Immigrant survivors of domestic violence are encountering new obstacles to safety as critical legal and funding protections erode. Survivors applying for U visas given to victims of violent crime and VAWA visas, which allow survivors to petition for immigrant status separate from an abusive partner, face greater scrutiny and stricter application procedures. Asylum protections for gender-based violence survivors have also been gutted. New anti-DEIA restrictions have been enforced for domestic violence organizations who receive grant funding from federal agencies, including the Office of Violence Against Women and Housing and Urban Development. The looming specter of ICE raids has also created an overwhelming climate of fear in immigrant communities. Many survivors of domestic violence are not reporting their abuse. Today, we feature three speakers who are on the front lines of supporting survivors of gender-based violence. Please welcome Carmen McDonald, Executive Director of the Survivor Justice Center, Fatima Komolamet, Executive Director of the Center for the Pacific Asian Family, and Morgan Wayball, Director of Client Advocacy and Legal Services at the Tahiti Justice Center. Mrs. McDonald will also introduce a client from the Survivor Justice Center who will talk briefly about how she got a VAWA visa. We ask reporters to enter questions in the chat. We will address as many as we can immediately after each speaker presents. We ask speakers to speak at a moderate pace for simultaneous interpreters in Mandarin, Spanish, and Korean. And now I welcome our first panelist, Carmen McDonald, who will discuss the underreporting of domestic violence cases over the past 7 months and the underlying factors. Go ahead, Carmen. Welcome. Hi, Pilar. Thank you so much. Thank you for having me to be here to talk about the devastating impact the recent immigration enforcement has had on immigrant survivors. I am the executive director at the Survivor Justice Center. We provide free legal services for low-income survivors in Los Angeles County. We also have an integrated social work model where we provide full and holistic services because we know survivors face multiple barriers. About 70% of our clients are immigrants. Los Angeles is home to one of the largest immigrant communities in the nation. And when the raids began, the fear they generated spread far beyond folks that were targeted. And that spread to survivors and silenced survivors. The impact is that it keeps people away from the help they need, and it makes our communities less safe. Every day, the team at the Survivor Justice Center works with the survivors of domestic violence, sexual assault, and human trafficking, many of whom are just here trying to seek safety and dignity. We provide mostly services in family law and in immigration and are seeing an increased fear amongst all of our clients. We know that after the ICE raids began, complaints of discrimination and hate dropped in LA County by about 1/3. And not because incidents were down, but because people were afraid to report. And we see a similar pattern with reporting domestic violence. While government and nonprofit organizations are aware that this is happening and are launching Know Your Rights campaigns to try to reach people that have gone underground and provide legal education, folks are still afraid, specifically survivors. When they see officers in their neighborhoods in plain clothes or with masks, or bounty hunters who have been sent to pick up their friends and neighbors without warning, then they wonder, well, if I go to court to try to protect myself from abuse, will I be next? Will I be picked up? Data shows that many who are being detained have no criminal charges filed, making everyone afraid, including survivors. Imagine you have fled abuse, you're ready to stand up in court and face your abuser, but instead of thinking about safety and justice, you wonder, will ICE be waiting at the courthouse doors? While the family court and other
state courthouses do accommodate remote appearances, we still find clients don't want to go. Many fear that their abuser will turn them in. In the 20 plus years I've worked with survivors, that's always been a fear. We know survivors have multiple barriers, and now the fear is actualized. We've lost complete contact with one of our clients. She asked us to cancel her restraining order and to close her case with our office, and we cannot locate her. We have had clients tell us they're skipping critical medical appointments. One client didn't want to go to a dialysis appointment that was located near a Home Depot. Clients aren't reporting wage theft. They're staying silent about other crimes they're experiencing. And the silence is not safety, it's danger. I can't express enough that our clients are anxious. Our staff is completely overwhelmed by the need, and our communities are in fear. Our clients are calling us more than ever, telling us they're afraid. They might have seen ICE in their neighborhood and they're panicked. They don't want to go on public transport. They don't want to go to the DMV to renew an identification card. Even with remote hearings, as I said, they're afraid. We are doing what we can in the community to accommodate. We've moved a lot of clinics and meetings into virtual meetings. But they're afraid to even report to law enforcement for unrelated issues. We've had a client who was in a car accident that didn't want the police to come. Another person told us they were pulled over and wanted to say in that moment to the police, my abuser has sexually assaulted me, has weapons at home, but was afraid to continue any interaction with the police officer. People are just more reactive to everything that they perceive the government would be displeased about. They are worried that they're causing trouble or are going to be on the radar. One of our clients talked about being afraid to report to a landlord about a problem or to apply for public benefits that they are entitled to. School admissions are low. It's impacting children too. We've heard from nonprofits and schools that this summer, a nonprofit told us that 50% less students that were registered came to the school. And so this impacts, like we said, not just folks who are being targeted. And what's discouraging for my team, they tell me, is that we have worked so hard for so many years to educate survivors of their rights and that they don't have to worry about being detained for speaking out about abuse, but they're worried again. We've recently learned from another domestic violence organization that a VAWA client has been detained. ICE had come looking for her partner and a few days later came back for her. The Monday's Supreme Court ruling did not help. The dissenting opinion talked about the seizures being traumatic and disruptive, that people are being targeted for how they speak, where they work, how they look, the chilling effect to speak up is significant. I know that my colleagues will talk about this impact nationwide. We know that what's happening in LA is happening across the nation, that advocates all across the country are talking about less survivors wanting to get support. It is important to know that even if you're afraid to report, there is legal help. There are organizations like ours that help survivors. When you meet with your attorney, it's a confidential relationship. There are hotlines you can call for help and get referrals if you're, anywhere else in the country. There's also protections for children. There's educational protections. There's mental health support. There are organizations doing family preparedness planning in the event that a parent or a guardian is deported. And so there are resources that we want to make sure folks know about, but to understand that this is not just a humanitarian crisis, it's a public safety crisis. When survivors are silenced, abusers go free. When immigrants are too afraid to call the police, everyone is less safe. Thank you for giving me this time to talk about this important issue. Thank you so much, Carmen. We have several questions in the chat. Araceli Martinez from La Opinión, ask your question, please. Thank you, Pilar. Good day. Good day to everybody. I would like to ask, what is the current processing time for VAWA visas? I have been
hearing that has taken a long time. And what advice would you give to immigrants so they are not afraid to report domestic violence when we see that, for example, in Los Angeles, the LAPD is helping to these ICE agents when they are doing the raids. So how can I would be in panic? So so what would be I would like if you can give us information about the current processing time and also how can I avoid not be in panic to report domestic violence? Thank you. Thank you for your question. I am aware of the lengthy processing times. I don't know the number off the top of my head. One of my colleagues might be able to share that. I agree. The fear is real. You know, I can tell you, I have met with the mayor just this week, and it is LAPD wants to take the reports of domestic violence and take them seriously. But what survivors can do is reach out to an organization like ours. We provide accompaniment. We have social work interns who also accompany folks to LAPD to report or to a DPSS office to get public benefits. And work with a lawyer, get advice from a lawyer and a lawyer that practices immigration law. Like one reason I don't want to say the processing time because I'm not providing direct services and I would never want to say information that I don't know. So it's important to talk to someone. And we have a team of immigration lawyers that are in the weeds and working together. And Los Angeles, the immigration community supporting advocates, supporting survivors is very strong. There's a LA VAWA network, and all of the attorneys meet and work together to do things like address issues if LAPD is reporting to ICE or to work on advocacy with USCIS. And so reach out to one of the nonprofits providing free legal services to survivors. We are all impacted, but we are here and we care and we want to hear from folks. And another speaker will address the VAWA issue. So we're going to move on to a question from Christopher Young. Christopher, what news organization are you with? And please ask your question. Christopher? Maybe he stepped out. Okay, I'm going to ask the question. His question was, prior to the current administration, had domestic violence reporting been improving? And is there any data on that? So I don't have data on that. I can look that up and provide it later. So during COVID, we saw reports of domestic violence decrease, and we saw a similar issue where Vimos folks in una law enforcement situación reported that you similar, felt trapped in your home que and las couldn't leave it, personas and there wasn't a que lot of sufren de that violencia there was doméstica están fear atrapadas about en sus going out, hogares and y we tenían didn't have miedo de lockdown orders. salir, You couldn't go como en to COVID, any y office, or no you couldn't podían go ir a to the las sheriff's oficinas station. del And so alguacil. numbers went Entonces, down, los números bajaron, but we did understand pero that sí hotline calls were doubling entendimos as que las well. There are llamadas domestic violence hotlines and se sexual assault duplicaron y hotlines that people triplicaron. can call for help. Entonces, And la so gente we as a está team más want to cómoda start addressing how llamando to continue services. y And in some tratamos ways, de those things enfatizar did la having remote disponibilidad de experiences and servicios visibility has y helped us now tener when survivors don't want to come into the office. We can accommodate. presentaciones virtuales y que las personas puedan comunicarse But virtualmente ha ayudado a as que for the participen en numbers, este proceso. En cuanto a I los will add números, yo that diría que we believe that nosotros violence is often creemos que la underreported no matter violencia what, that es not everyone is saying what's subreportada. happening. I get calls No todo el mundo every está day, diciendo lo que está of sucediendo, leaders in law enforcement eh, los or, de los where will you live? abusadores, dónde Or va a vivir how will you usted support your children? And so the barriers y survivors face are significant, and los we yo understand creo, that entiendo when numbers que go up, aun there's cuando still los others. números And now we see on a suben, hay national level otros where números. domestic Vemos a violence nivel is downgraded nacional as something que that just se le ha happens in the home. puesto And so menos again, importancia a la violencia always doméstica. about Es algo que showing sucede effects en el across hogar. the Es un board for efecto survivors when grave we see para las that sobrevivientes fear is cuando instilled vemos and que abuse is el minimized. miedo
está Okay, there's tomado. several questions here regarding how do Hay we, varias how do we preguntas en address this? cómo, What kind of cómo assurances will give lidiamos con esto. the public that they can ¿Qué le podemos decir al be as they público should come forward, et de cetera. I que know en that you cómo have deben magic wand on this, but reportar? No sé si tienes what would be your una advice if fórmula many mágica, pero ¿cuál reporters sería tu have been key also consejo? covering this Y issue tal the vez los way reporteros tienen, they are right now? Yes, I mean, la posibilidad. we're Sí, very committed to nosotros providing services to vamos survivors a and basic proveer confidential services. We are all impacted. So yes, I would todos ask all of estamos you here impactados, to así es just que le he speak pedido up, a todas las to personas que talk about están it, aquí to que ask hablen for al funding. respecto, que If you are an attorney or soliciten an interpreter, we always financiación, si son need support intérpretes, and pro bono abogados, services. necesitamos If you servicios pro know of a bono. Si foundation ustedes that's conocen funding, alguna we all need fundación funding que and está support, apoyando, family pues donors, necesitamos individual donors, employers donantes organizations help. individuales, I know corporativos people want to help y and they ask every day how they can help. y una So vez, if you see eh, something, say si ven something, algo, reach out, digan algo, provide the comuníquense, survivors with resources, provean be los there recursos with y hope. estén If ahí para someone's las afraid, personas. Si alguien está asustada, you can let them know there are usted places that puede they need dejarles to help. We saber que need hay safety sitios que plans, les pueden resilience safety ayudar y plans nosotros individually for the planeamos. Esto survivor. debe ser The safety plan individual might para cada include if you sobreviviente y live esto in a place puede that's ser impacted by que ICE usted officers, está then we can viviendo talk en un about your sitio rights donde hay and we can talk oficiales about de what ICE. Podemos the hablar sobre ICE, best podemos hablar de path for the cómo es el survivor who mejor wants their life camino the best para and la what their needs are. sobreviviente But y there's cuáles lots son of sus organizations necesidades. like Hay muchas mine that organizaciones como la impact mía victims and social que workers and tenemos attorneys trabajadoras that are sociales, here for abogados you. que están Call aquí the para national ustedes. hotline. Llámenla Don't el be número afraid to nacional, no call a tengan miedo hotline de because llamar it's not it's porque confidential es and you're going to be confidencial y referred to the ustedes local van a ser organizations in referidos Los a Angeles if las you're in LA that organizaciones can help you in between locales for wherever you si are. están en California. If you can write down the hotline number, Si pueden escribir el which número that would be de great. Thank you, Carmen. We're teléfono. going to move on to the next panelist, Vamos a seguir a la that would siguiente be Morgan panelista y Weibel, sería Morgan who will Weibel, quien discuss va a tightening hablar restrictions for sobre U and las visas and bond restricciones de visas, las as well visas as V the issue of y asylum el claims asunto de las reclamaciones de under asilo bajo gender-based violence. la Morgan, welcome. violencia Thank bajo you so género. much. I'm an Gracias. immigration Yo attorney by soy trade, and abogada I de work with the inmigración y Tigray Justice trabajo Center, which con is a national Tigray, nonprofit. que es We have 5 una offices fundación across the country, nacional and what sin we do ánimo is de we provide lucro free y legal and social proveemos services to immigrant servicios survivors of gratis, gender-based legales y violence. sociales a So las we víctimas all want de to live in safe violencia de homes and género. communities. Queremos vivir And we en know that women who came comunidades to the United seguras y States hogares seeking seguros y safety and sabemos que las protection are brave, personas, las they're mujeres powerful, que and they're son courageous. que vienen a They're este país son saving their lives and están also their salvando sus children's vidas y lives, las de sus niños as are y those who are son y standing up to también violence here in the las US in personas their que homes se and seeking the oponen a protections la that violencia y they are buscan already las entitled to under protecciones a US las que law. tienen derecho But bajo now, las as you leyes heard de from los Estados Carmen, more Unidos. than Ahora, ever como before, ustedes oyeron de survivors are Carmen, less likely to las trust the system sobrevivientes no because confían of en the el government's sistema policies por that las políticas entangle local law gubernamentales enforcement que with federal involucran immigration a actions. las The autoridades climate of fear for locales con las survivors autoridades who de are witnessing inmigración. arrests Las at personas que courthouses están and viendo other los previously arrestos protected areas is en los real. juicios Last es month, we real. assisted El an último immigrant vez survivor who was asistimos a una applying for VAWA sobreviviente que relief estaba as she aplicando sought por an VAWA, emergency protective order against her buscando abuser with whom she was still un living. While para serving an quien estaba abuser with that haciendo, protective tenía un order, a local sheriff abusador con el threatened que to vivía report the y survivor to immigration officers for el deportation. alguacil She was la terrified amenazó and y fue nearly gave up on pursuing a aterrorizada more y permanent protective casi order out of fear that she might be no arrested when reclama she appeared una in court. orden de And she's alejamiento not de alone. el abusador As the y government no es la creates única, roadblocks to mientras relief, que ya que survivors are el questioning gobierno whether crea it is worth it to even pursue the dificultades, relief entonces las that is víctimas still owed to them eh, under our piensan laws. que In no vale la pena 1994, buscar landmark ayuda. bipartisan Eh, legislation en el commonly referred to as the hubo Violence Against Women's Act, Violence or Against VAWA, Act was o passed. VAWA, It fue was una the ley que se first pasó y comprehensive fue la federal response to primer addressing eh, domestic violence, respuesta and it created federal a la protections for violencia certain doméstica family members of eh, abusive U.S. y citizens and green card creó holders
protecciones para las familias que podían pedir estatus migratorio sin avisarle a nadie. Las inmigrantes que son violentadas muchas veces tienen que pedir el apoyo de sus abusadores y ellos estaban usando su poder para manipularlas y para atraparlas en las relaciones. Entonces lo que BAWA hizo es que creó un camino para que las víctimas de violencia pudieran solicitar su protección sin la ayuda de sus abusadores. BAWA es una ley que fue pasada por el Congreso y para poder ser eliminada o cambiada, tendría que ser el mismo Congreso quien la cambie. Similarmente, CBTU visas para las sobrevivientes de crímenes violentos fue creada en el 2000 y se esperó que fuera algo para mitigar casos. Si ustedes son una víctima inmigrante y tienen o conocen a alguna persona que esté asustada y la ley no puede hacer ningún arresto de aquellos que están abusando de las inmigrantes, estas visas fueron para que pudieran reportar estas personas y ayudar en el juicio de estas personas. La administración continúa eliminar ese sistema de seguridad al obligar a todos los sistemas de ley de apoyar las leyes de inmigración. Entonces, tendría que tomar un acto del Congreso. Sin embargo, hay otros pasos que esta administración ha tomado y continúa tomando para que sea más difícil que las sobrevivientes accesen protección. Por ejemplo, están usando, han incrementado las entrevistas para la aplicación de estas visas y la guía y ahora un aplicante de BAWA o con una aplicación aprobada de BAWA puede ser detenida y deportada. También han cambiado el proceso de lo que sucede cuando una BAWA o visa U son negadas. Pero ahora esas personas que son negadas entran a un proceso de remoción donde tienen que presentarse a un juez para defenderse. Entonces, los riesgos son mucho más altos y lo que estamos viendo es que algunas sobrevivientes no toman esos riesgos. Ahora voy a hablar sobre el asilo basado en género y voy a hablar sobre lo que la fiscal Bondi hizo es del caso SSFM en el cual ella retrasó años de progreso en reconocer la violencia doméstica y de género de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Su decisión nos retornó al año 2018, donde el fiscal Sessions donde este fiscal dijo que generalmente los asilos pedidos por abuso deberían por lo general ser negados. ¿Qué quiere decir esta decisión? Significa que los abogados y estas personas que están pidiéndolo van a tener que testificar mucho más, pueden tener que llamar a expertos que testifiquen y esos mismos abogados van a tener que dedicar páginas y páginas de sus reportes legales para tendrán que antes tenían que decir solo una vez y lo van a tener que repetir. Pero creo que tristemente vamos a tener que, lo más triste es las personas que no tienen abogados. Esto justifica a los jueces, quienes estaban inclinados
a negar estos casos de asilo sin considerar los casos de cada caso, las circunstancias de cada caso. Y el factor más determinante en las posibilidades de éxito tiene que ver con dónde aplican por su aplicación de asilo. Ahora tienen que ver con el estado, porque varían tanto. La geografía no debería definir la suerte de una víctima, pero estas son decisiones de vida o muerte, ya que van a ser deportadas a países donde van a estar expuestas al femicidio y el homicidio. ¿Cuál es la solución? Por eso es que muchas de nosotros estamos llamando al Congreso para que creen una ley basada en abuso por género y que no sean. También necesitamos que la policía provea seguridad pública y no enforzar las leyes de inmigración. Deben poder las personas accesar sus derechos. Ninguna de nosotras está segura a menos que todos estemos seguros. El gobierno ha limitado las protecciones a través de interpretaciones anticuadas de las leyes y esto es muy preocupante, pero no pueden deshacer años de progreso liderado por las sobrevivientes con las protecciones que están protegidas por las leyes año tras año. No nos vamos a disminuir. Las personas se pueden proteger y vamos a seguir centrando las necesidades de las sobrevivientes en nuestro trabajo para limitar y eliminar la violencia de género en todas nuestras comunidades. Estoy feliz de contestar sus preguntas. Lo siento, yo tenía mi micrófono apagado. Hay una Hay una pregunta por pregunta Nora de Nora Estrada. Estrada. Ella Ella me me preguntó preguntó, que le preguntara, ¿tienes un ¿tienes estimado un en su mente o en estimado alguna parte de de cómo, cuántas cómo personas las personas podrían pueden estar estar? afectadas anualmente por estas nuevas restricciones? ¿De cuánta gente estamos hablando aquí? El gobierno compartió estadísticas en los aplicantes de asilo. No es que todos los años tengamos el mismo número de aplicantes. Estamos en una posición única ahora porque la frontera, perdón, está casi cerrada. Entonces, la mejor manera de responder eso es mirar las estadísticas del año pasado de aplicaciones de asilo para ver cuántas aplicaron a nivel nacional, pero puede variar significativamente y definitivamente lo hace cuando la frontera está prácticamente cerrada y las personas no pueden atravesar para poder aplicar. Tienes que estar en territorio americano de Estados Unidos para poder aplicar. Eso es otro reto que la gente enfrenta. Otra pregunta de Arana Vargas es, ¿mujeres de otros países pueden tener más dificultad o enfrentar más barreras para aplicar para VAWA, Visa SU, ese tipo de visas? Otras nacionalidades recibiendo distinto tratamiento. Bueno, la decisión que compartió la abogada general Bondi. Yo nunca he visto una corte hacer eso, pero hay precedente que dice no podemos tomar un caso y aplicarlo al grupo o a ese país. Entonces, tratamiento diferencial no debe de surgir por de dónde viene la persona, pero sí puede impactar basando de dónde aplica, ¿no? El noveno circuito tiene mejores decisiones basado en aplicaciones de mujeres, ¿no? Que Texas, por ejemplo, o otros circuitos como el de Texas. Rebecca Bartos, you want to ask your Otra question? persona, Rebeca What's Bartos, your ¿quieres hacer tu pregunta? organization, please? ¿Y cuál Hi, es yes, thank you. I'm with para Omega quién trabajas? Yo soy Sabah, and we're a newspaper. con un periódico Officials have húngaro. described it as a Los felony to oficiales harbor han and dicho conceal que es undocumented immigrants.
ilegal encubrir o tener en casa a inmigrantes? ¿Cómo pueden las organizaciones proteger a a los inmigrantes qué pueden hacer para proteger a los inmigrantes? Y uno de las piezas principales basada en el proceso humanitario es la sección 1367, confidencialidad, lo que significa que la información de sobrevivientes no se debe compartir por las agencias o por aquellos que los están protegiendo, los abogados y los que están trabajando con los supervivientes. Tienen distintas obligaciones en cuanto a la confidencialidad, pero la primera parte de tu pregunta es si es una preocupación seria. Hemos escuchado de esta administración y visto retórica en cuanto a hacer que los abogados se sientan perseguidos o tengan miedos o tratar de quitarle las agencias. Y me imagino que las organizaciones trabajando con sobrevivientes tengan preocupaciones similares acerca de esta retórica. Muchas gracias, Morgan. Ahora vamos a Carmen, que va a presentar a Juana, que es una cliente. Carmen, adelante. Sí, gracias. Yo estoy tan agradecida a nuestros clientes Juana, que hace unas semanas recibió su residencia basada en su aplicación de VAWA y ella es tan valiente y resiliente. También pudimos ayudar a su familia. Siempre hablo de que nuestro trabajo une a las familias y permanecen juntas. Entonces, Juana, te lo voy a pasar a ti para compartir tu historia. Bienvenida, Juana. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Juana Padilla y yo soy sobreviviente de VAWA, violencia doméstica, y yo tuve mucha suerte de encontrar este centro que me dio las herramientas y consejo y apoyo que yo necesitaba para recibir mi estatus. Me tomó 5 años en este proceso. Durante el proceso ellos fueron muy amables conmigo, me apoyaron mucho, siempre estaban respondiendo a todas mis preguntas. Yo tenía miedo preguntar o decir que yo fui abusada y es difícil algunas veces compartir, especialmente cuando su esposo estuvo en el ejército y le digan ustedes y ellos le dicen, tú no tienes a nadie, estás sola. Y al principio yo llamaba a la policía, ellos se presentaban y ellos él ponía su uniforme en la mesa y ellos decían, todo está bien, ok, y nunca hacían un informe, un reporte y se iban. Y para mí eso fue horrible. Y como yo no tengo familia aquí en este país de México, eso fue aún más difícil poder mirar hacia adelante. Y me tomó mucho tiempo hasta me fui del país, me regresé por 6 años a mi país, me llevé a mis hijos y regresé porque él secuestró a mis hijos y yo tuve la oportunidad de regresar para empezar de nuevo. Y ahí fue cuando los encontré y a eso de centro y ellos me ayudaron, me dieron todas las herramientas y me tomó y, y entonces tuve un bebé que me ayudaba con todo y tenía que tratarse, ¿no? Pero mi temor era que si no recibía mi residencia, mi estatus, me iban a regresar a mi país y para que mi hija recibiera el tratamiento iba a ser muy difícil, pero gracias a ellos estoy aquí. Ahora tengo mi tarjeta de residente, mi hija también, y con todo lo que está pasando con la administración de Trump, que está loca, me iban a regresar y mi hija no iba a recibir tratamiento, pero gracias a Dios lo recibimos y gracias a ellos
y estoy feliz. eh, Cualquier mujer con de cualquier nacionalidad tiene el derecho y gracias por todo, por parte de todas las personas como yo que ustedes ayudan, porque yo tengo dos hijos de aquí y uno que nació en México y yo no me puedo dividir, pero ellos sí lograron ese milagro y gracias a Dios yo tengo mi estatus ahora. Y estoy muy agradecida a ella y también a Jason, que fue mi Well, thank you, abogado, Juana. a Carmen, Your muchas story is a gracias. ray of hope. Gracias, And Juana. Y tu what historia happened es for you and your kids, we're no, glad qué to hear it bueno. over. And thank you for your Me courage alegro que for se haya coming to us and sharing your terminado. story with us. We really Eh, appreciate it. de verdad lo Thank you, apreciamos. Juana. Gracias por Absolutely. escucharme. And we're going to move on now to our third Ahora panelist, nos vamos a Fatima mover a la Holomami. I'm próxima. sorry, I'm Kalima, butchering your name. disculpen, Last name, me equivoqué. Kolomalamet, Kulumalamet. new restrictions Ella va a compartir nuevas restricciones and funding for y domestic violence financiamiento organizations. y para violencia doméstica. Gracias, Pilar y Sunita. A este espacio tan maravilloso, increíble y qué mujer tan dinámica e increíble eres, no solo, Juana, no solo por ti, sino por tus hijos y otras mujeres que van a ver tu camino, tu trayectoria y también esperamos que busquen ayuda. Gracias por compartir tu historia. No es fácil, no es fácil hasta en cajas virtuales, ¿no? Y no es fácil ser tan vulnerable. Así que yo quería decir que yo de verdad aprecio eso. Estar en este espacio es increíble. Es en un viernes por la tarde es deprimente hablar de todas las cosas que estamos lidiando, especialmente en un espacio, pero estoy aquí para hablar acerca de algunas de las restricciones con las que estamos lidiando en cuanto al financiamiento. Déjeme presentarme. Yo soy Fatima Komolamet. Yo soy la directora ejecutiva de el Secular Pacific Families, que fue establecido en el 1978. Nuestra misión es construir comunidades saludables y seguras, abordando las causas de raíz y las consecuencias de la violencia en contra de las mujeres. Y nuestro compromiso es asegurarnos de que cumplamos con las necesidades culturales y de lenguaje de mujeres asiáticas y sus familias. Tenemos una línea telefónica multilingüe, la compartí en el chat, está ahí y siempre tenemos una persona en vivo que está en la línea porque muchas veces sabemos que si no hay esa conexión inicial, esa conexión se va a terminar y quizás el sobreviviente no reciba los servicios que necesitan. También tenemos un también, programa de prevención de jóvenes y también tenemos refugios y como Carmen y Juana dijeron y Morgan, el clima en Los Ángeles es muy grave y son los campeones de los abogados, los periodistas como Pilar y Sunita que pueden llamar la atención a esos temas. El Center for Pacific Families, mientras buscamos cómo ofrecer refugio y servicios, apoyo en nuestros procesos de intervención, hemos visto los impactos de las barreras que enfrentan los sobrevivientes con nuestros clientes pacíficos y de las islas y asiáticas y las islas del Pacífico. Hay siempre, vemos que hay control, una amenaza de deportación y hay siempre la relación, dentro de la relación tienen esa persona que siempre está en su espacio, ¿no? Y ahora vemos que es constante también nuestro gobierno amenazando a nuestros sobrevivientes y con eso definitivamente estamos viendo y temiendo a que no podamos llegarle a esos sobrevivientes por las amenazas que vemos. Quería compartir esa vulnerabilidad que los sobrevivientes de migrantes enfrentan por sus limitaciones de idioma y muchas veces también la
el uso de coerción y amenazante, ¿no? del sistema migratorio para ellos y sus hijos. Por lo tanto, es imperativo que servicios como CPAV existan y podamos proveer esos refugios y abogacía y acompañamiento y ayudar a ese sobreviviente a navegar ese proceso para que sepan cómo pueden vivir su vida y vivir independientemente. El trabajo ya es difícil y en el sector, de este sector, muchas veces estamos como en las afueras de cualquier corte, ¿no? De recorte gubernamental porque nuestras organizaciones no son priorizadas. Últimamente, en este año, se ha convertido más difícil con distintos tipos de restricciones que están apareciendo por fuentes de financiación que siempre han apoyado las organizaciones que protegen contra la violencia de género, de sexo. Muchísimas otras organizaciones continúan siendo ha, ha habido nuevas restricciones en cuanto al dinero y esas restricciones, no voy a hablar sobre las 12, pero el propósito de esas restricciones es alinear con la administración, con las órdenes ejecutivas de la administración de Trump, que tiene que ver con para asegurar que la violencia doméstica es realmente que se ve algo como que tiene que ver con el sistema criminal y no con tradición y normas sociales. Algunas de estas restricciones crean más barreras para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de la forma que tenemos que hacerlo. Nosotras, como muchas organizaciones, nuestro trabajo está enraizado en que si usted se siente como una persona que ha sufrido de abuso de género, nosotros eso es lo que queremos hacer, ayudarles, a darles acceso a nuestros servicios y en este tipo de restricciones crean una sensación de nerviosismo, trepidación y duda. ¿Qué es lo que puedo hacer y qué tan grandes son estas restricciones y hasta dónde van en escrutinar, todo esto es nuevo para nosotros, no soy una experta en esto, yo solo puedo decir que como organización que ha estado trabajando por 47 años con sobrevivientes inmigrantes, tenemos que asegurarnos que el dinero siga entrando para poder servir a las comunidades en la forma como nosotros sabemos, porque nosotros somos las que estamos en el campo, entendemos las complejidades y las barreras gigantescas que las personas tienen que afrontar. Para poder hacer nuestro trabajo tenemos que tener sociedades, tenemos que entender las barreras. No solo ayudamos a las sobrevivientes inmigrantes y sé que ninguna organización solo hace eso. Hemos hecho esto por tanto tiempo y hacemos este trabajo primero porque es una necesidad que no está satisfecha y estamos enfocadas en las comunidades, en las culturas comunitarias y estamos ahí y el gobierno no puede proveer esos servicios. Por eso es que las fundaciones sin ánimo de lucro necesitan satisfacer esa necesidad y aquí estamos. Tahari y el Survivors Center están ahí. Es un diálogo continuo. No puede decir que es blanco y negro porque no lo es. Creo que parte de lo que quiere hacer esta administración es crear miedo y crear un nivel, una falta de diálogo, de entendimiento de que realmente estamos sirviendo a quienes debemos estar sirviendo, que son las personas que han sobrevivido abuso sexual o abuso doméstico. Y es la parte es la
la forma en que mantenemos nuestras comunidades seguras. También se me pidió hablar sobre el desarrollo, las restricciones o las condiciones a la financiación de vivienda. Eso es algo, tenemos mucho diálogo, el continuum de cuidado y este centro CPA es trabaja con el apoyo de las autoridades de Los Ángeles y también se enfoca en asegurar que nosotros no estamos usando nuestros fondos para los abortos selectivos y que no estamos usando nuestro dinero para apoyar ideología de género. Estos son componentes donde aún estamos tratando de entender lo que eso quiere decir. Y dentro de las responsabilidades personales y el acto de reconciliación que se permite que muchos programas apoyados federalmente sean utilizados para personas que son indocumentados o están tratando de recibir su estatus migratorio, han sido cancelados por HHS y han cancelado muchos programas y personas que han desarrollado el proceso y han mantenido alguna residencia permanente, podían recibirlo. HUD todavía no ha cancelado eso. No sé si de pronto ha sucedido algo, de pronto ha sido anunciado, no estoy segura, pero en cuanto a lo que yo sé, hasta anoche esas protecciones todavía están en pie, así de que seguiremos sirviendo a esas personas que vienen a nuestro programa y se identifican como sobrevivientes y como personas sin hogar. Es muy problemático que tengamos no solo lidiar con limitación en nuestros ingresos, pero también tenemos que ver cuáles son las restricciones que nos están presentando a diario sobre los fondos que estamos recibiendo. También debemos decir que las sobrevivientes inmigrantes necesitan servicios y hacemos lo que podemos porque es una necesidad y salvamos vidas. Y porque también es importante entender que si ustedes tienen personas que quieren dar dinero, que pueden ayudar, hay tanto que hacer. Y entre Carmen y Morgan y todas y Pilar podemos tener muchísimas páginas de cosas que podemos hacer. Es asegurarnos que no paramos de hablar de lo que se necesita en nuestras comunidades más vulnerables. Gracias. Gracias, dice Pilar Marrero. Les agradezco el mensaje de esperanza que ustedes están dando. Y ahora voy a repasar, voy a hacer algunas de las preguntas. Les voy a decir a todas las panelistas que por favor respondan y voy a tratar de que Richard pregunta, ¿qué le parece, con todo lo que ustedes han explicado, qué le parece es el cambio político o que ustedes creen es más importante para que las víctimas no sean silenciadas? Yo puedo empezar. Mencioné el Six Ground Campaign, empujar al Congreso para que cree un paso a estatus legal basado en su género. Muchas personas que son gay deben tener acceso al apoyo de nuestras leyes y necesitamos que los gobiernos locales desenreden sus autoridades aparte de las autoridades de inmigración. ¿Alguien más quiere hablar al respecto? For us, I Pam? think, oh, Go ahead.
maintaining confidentiality for survivors and the confidentiality that we hold as attorneys with our clients, and to make sure that Y attorneys tenemos aren't que punished for asegurar withholding confidential information. And I completely agree for local governments not to impose barriers on survivors that create chilling effects. For example, asking for an identification is an issue we have been working with local law enforcement on. A survivor may not have that, Los and it may make them supervivientes quizás afraid no that tengan something eso could y be turned tengan over. miedo de que se pase. Confidentiality, Entonces, la that is so confidencialidad important under VAWA es as we have importante mandated. bajo VAWA, como Morgan Really dijo. good, really good question Muy here, buena especially pregunta, because so many of especialmente our porque muchos reporters de nuestros cater to these periodistas communities. trabajan con esta From Ronnie Chan, comunidad are there de resources that Ronnie Chan. survivors that don't Hay speak English recursos can para easily sobrevivientes access? que Can you pueden guys acceder, something to say about los that? que no hablan inglés. Yes, I can definitely Sí, speak yo to that. puedo Our hablar de eso. organization Nuestra propia has organización tiene services in 30 servicios different en Asian Pacific Islander 30 languages, and we have distintos oftentimes been called idiomas del by Pacífico survivors y, non-API, y but las also limited islas English. And so you're del welcome to call our hotline, and we can del always refer Pacífico out y to the appropriate asiáticos, y organization también that will be able to nosotros help lo you podemos in the best way referir possible. a las And there is agencias que also lo a pueden lot ayudar of vast también, y network hay within LA County hay of una domestic gran red violence, sexual assault de organizations that can organizaciones provide de some abuso sexual y parenting legal abuso services as well. y violencia doméstica que tiene Okay, servicios multilingües. and I saw a question Ok, here yo from vi Henrietta. una What pregunta is aquí de driving Henrietta. ¿Qué this está administration and the previous Trump administration dirigiendo a esta administración to o la previa make it administración de Trump harder a for hacer más women difícil and que las families to mujeres protect y themselves? las familias se protejan? What ¿Qué what es, is the motivation here? Can cuál es la you motivación aquí? explain it to us? ¿No la puedes explicar? Any of you? ¿Qué es lo que está impulsando eso? I Cualquiera de ustedes. I will jump in to say Yo it's diría hard to put que inside es anyone's head, difícil but we entrar en la see cabeza de alguien, pero societal vemos norms around normas child violence and control being minimized by sociales folks in que leadership, and I think se that están can minimizando perpetuate por las personas en this liderazgo, y eso notion of perpetúa maybe esta going back to a noción time de regresar a before un a lot of our tiempo civil rights antes de and que equal muchos rights, de you nuestros know, things derechos like VAWA civiles were y in cosas place. como VAWA estuvieran And existieran. Y the motivation is la motivación something I can't guess es about, algo but que the yo no puedo feeling, adivinar, ¿no? I Pero think, el is that a sentimiento lot of es communities que are muchas afraid, but comunidades tienen we miedo de que remind you that there nosotros les are folks out recuerden de there que today hay and that the rights personas remain. There are que still hay equal rights, there are derechos still y lawyers, there are hay still laws. And derechos, so hay that is abogados, hay where I would urge folks leyes, to y know ahí that es donde we yo are here to le survivors urjo a las manifest. personas que nosotros escuchamos cuando los Okay, sobrevivientes there's a nos question by escuchan. Nicole Chang. People have Miami been arrested Co-Chair, in the process las of appearing in personas court. Does the se han applicant have to arrestado report cuando in están person? en proceso de ir a la corte. Las That personas tienen varies. que ir So, en persona. attorneys Eso across the varía. country, at Sí, least in the abogados a immigration court través del context, I país, can share, are especialmente en el able to contexto file what de we call migración, a motion for pueden WebEx compartir or remote appearance. una But each moción individual pidiendo que las judge personas decides whether aparezcan or not they want to virtualmente, grant pero that cada motion. juez There's puede also been determinar si some quieren otorgar suggestion that the esa administration is moción. También encouraging judges to deny those motions so that people have to dicen appear in que person la than administración susceptible to está arrest. tratando de presionar a So los jueces para there's que nieguen mechanisms, esas but how mociones. Hay successful they are mecanismos, will really pero depend on who the individual is su éxito before. depende de qué juez Another le question. toca Yes. a cada I uno. just wanted to reiterate Yo that quería in reiterar the family que courts or guardianship en las courts, the courts cortes are de messaging us to ask familia, for remote appearances. They will accommodate that, and that las again is not cortes the están, immigration court. So if eso you're no es coming en to la speak Corte de for a restraining Inmigración, order, pero si you viene a can la appear Corte remotely. para una orden de Gotcha. restricción, puede Okay. aparecer Another remotamente, interesting ¿no? question here. Otra Last pregunta week it was interesante. announced that La semana military pasada se attorneys from the anunció que Department of los Defense would be abogados assigned to immigration militares courts se to iban help a shortage enviar immigration a judges. las What cortes de changes are inmigración expected? para Well, satisfacer in order to open up la spaces for the falta de JAG abogados de attorneys inmigración, to eso take on these abogados positions, de ejército, de mass JAG. layoffs and Bueno, para firings que of eso tuviera que immigration judges hacer, occurred.
sí han despedido a muchos jueces de migración y yo alentaría que los periodistas miraran las órdenes el récord de aprobar cuántas órdenes los jueces que han despedido, cuántas personas ella le aprobaron el caso, porque si hay como una conexión entre el número de personas, de casos que esos jueces aprobaran y que los despidieran, ¿no? Entonces se emitió una orden judicial que por primera vez dice que los jueces pueden, antes de que alguien tenga una audiencia para presentar su caso se puede ser negado y puede sacarse de la corte. Entonces hay muchas preocupaciones de, de los derechos de las personas. Entonces le puse aquí, compartí en el chat, donde pueden Irene mirar Hassan is asking, los if there are los reports números de of aprobación violations en los for jueces. migrant Y women, aquí both eh, can remain in the hay shadows una for pregunta aquí en years. el chat que si hay recursos para She's mujeres que referring to the high cost permanecen of applying for these en visas. en las sombras por muchos años por el costo tan alto de aplicar para visas. Sí, otra cosa que sucedió como resultado del Big Beautiful Bill, del proyecto de ley grande y bello, es que por primera vez las víctimas de violencia doméstica tienen que pagar una tarifa de $100 y por cada año que su caso queda pendiente, tienen que pagar $100 anualmente para que el caso sea abierto. No es culpa de ellos que el gobierno no pueda procesar esas aplicaciones rápidamente, pero ellos tienen que pagarlo. Todas las otras tarifas, como apelaciones, subieron, algunas veces duplicándose o triplicándose, y también como también Certainly los not trying to costos make it easy. de las extensiones, las aplicaciones de extensiones que tienen que aplicar las personas. Sí, no lo están haciendo más fácil. Sí, estamos trabajando para que nuestros financiadores sepan, nuestros donantes, para crear fondos para, por ejemplo, estamos buscando apoyo para ayudar a las personas porque no queremos que exista esa barrera adicional para This los will be the last question sobrevivientes. because we're Esta running será out of la time. última pregunta From porque se nos está Lynn acabando el Juan, tiempo. De Lin Juan, how can media help ¿cómo pueden ayudar los with urgent medios policy change en and reform? cambios How de can we help? política y reforma? ¿Cómo podemos ayudar? A tener esos espacios y resaltar el trabajo que se está llevando a cabo y que se está llevando a cabo bajo estas amenazas, y no solo las amenazas a nuestros clientes, sino a nuestra propia seguridad, y que vamos a continuar haciendo esto sin importar lo que suceda, porque tenemos los periodistas tienen que poder resaltar eso y que se necesitan más recursos. Eso es lo que yo espero que surja de esto, y tener más espacios como este. Please, Morgan and Carmen, add Por your favor, 2 Morgan cents y and Carmen, say goodbye, agreguen please. algo Thank para you. despedirse porque ya vamos a cerrar. Yeah, so I agree. Sí, yo estoy de acuerdo. Ayúdenos a compartir las historias y divulgar la información. Ustedes pueden contribuir. Tenemos forma de donar. Llamen a sus funcionarios electos. Cuando nosotros pedimos, llamen a los congresistas, compartan eso en las noticias. Estamos en las redes sociales, estamos tratando de compartir, divulgar la información. Hay servicios sociales y legales que son gratis. Contacte a Charity Information. Ahí puse el número en el chat, la línea de emergencia. Tenemos servicios en distintos idiomas y culturalmente sensibles. Sí, similarmente, que sigan enfocándose en esto y compartir el Thank chat you, con más both of you, recursos. Muchas gracias a todos for the ustedes work that you por do el trabajo in que helping hacen families al and ayudar a our las communities, familias y las and comunidades, Juana for y a her courage, Juana for por for su coming forward and valentía talking to us en today. venir y Thank you hablar to con Morgan nosotros and Carmen hoy, y especially. gracias a los Thank you, periodistas que se Madam President. presentaron